Las plataformas de streaming han permitido que más gente tenga acceso a sus películas y series sin la necesidad de moverse de casa. Si te gusta ver series y te interesa la historia, este vídeo es para ti. Hoy voy a hablar de mis 10 series históricas favoritas, las cuales te recomiendo completamente. En este caso, el top 10 ha sido más fácil de hacer, ya que no hay tantas series históricas como películas. Aún así, hay muy buenas series de cada época, ya sean de historia antigua, medieval y moderna, de historia contemporánea o, en concreto, sobre la historia de España. Top 10. Isabel. Si te interesa la historia de España, podrías empezar por uno de sus personajes históricos más importantes, Isabel la Católica. En esta serie conocerás la juventud de Isabel I de Castilla, las dificultades que tuvo para llegar al trono a la muerte de su medio hermano Enrique IV, las disputas con la otra pretendiente al trono, su sobrina Juana la Beltraneja, así como la alianza política fundamental que fue su matrimonio con Fernando de Aragón, quienes después serían nombrados por el Papa Alejandro VI como reyes católicos. También aparecen, todos en 1492, tres de los hechos más importantes de la historia de España: la conquista de Granada frente a los musulmanes, la expulsión de los judíos y los preparativos del primer viaje de Cristóbal Colón, lo que conduciría al descubrimiento de América. Finalmente, la tercera temporada abarca los últimos años de Isabel, hasta su muerte en 1504. Si quieres profundizar más en esta época, te recomiendo también su película secuela, La Corona Partida, con su hija Juana la Loca como protagonista, y la serie sobre su nieto, el futuro rey Carlos I de España, V de Alemania. Habrá de verse desde el último rincón de la ciudad. Granada es cristiana, y todos deben saberlo. Top 9. El Ministerio del Tiempo. ¿Alguna vez has pensado que te gustaría tener una máquina del tiempo para poder viajar al pasado y ver algunos de los momentos más importantes de la historia? Pues en esta serie española esto es posible. La trama gira en torno a una institución secreta del Estado español, el Ministerio del Tiempo, que existe desde hace siglos y cuya misión es vigilar las puertas que permiten viajar a distintas épocas del pasado. Su objetivo es evitar que intrusos alteren la historia de España para beneficio propio. Para ello, el ministerio forma patrullas compuestas por personas de épocas distintas. La patrulla principal está integrada por Amelia Folk, una universitaria del siglo XIX, Alonso de Entre Ríos, un soldado del siglo de Oro, y Julián Martínez, un enfermero del siglo XXI. Juntos deben resolver misiones que les llevan a momentos clave de la historia española. A lo largo de la serie aparecen personajes como Cervantes, Lope de Vega, Velázquez, Federico García Lorca o Franco, y en cuyos capítulos se plantean dilemas morales sobre si es legítimo cambiar el pasado para mejorar el presente. En definitiva, la serie ofrece una visión original y divulgativa de la historia de España, mezclando humor y drama. La verdad es que me quedo de puta madre. Top 8. Los Amos del Aire. De la increíble película Salvar al Soldado Ryan nació una colaboración entre Steven Spielberg y Tom Hanks en la que continuaron representando la Segunda Guerra Mundial, esta vez en formato televisivo. Juntos produjeron estas tres increíbles miniseries: Hermanos de Sangre en el 2001, The Pacific en el 2010 y Los Amos del Aire en el 2024. Esta miniserie, centrada en la aviación estadounidense, sigue a los pilotos y tripulaciones del 100º Grupo de Bombardeo de la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, durante la campaña aérea contra la Alemania nazi. La serie muestra tanto los combates aéreos como la vida cotidiana de los soldados, el compañerismo, el miedo constante, las pérdidas y el impacto psicológico de la guerra. También aborda lo que sucede cuando los aviadores son derribados y hechos prisioneros, así como la resistencia y supervivencia en campos de concentración. Más allá de la acción, Los Amos del Aire se centra en el coste humano de la guerra, el sacrificio de una generación y el papel decisivo de la aviación en el desenlace del conflicto. Hay que vencer a los monstruos. Ya has visto de qué son capaces. Se lo merecen. Créeme. Top 7. The Pacific. A diferencia de Los Amos del Aire o Hermanos de Sangre, The Pacific se centra, como su propio nombre indica, en la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Estados Unidos contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial. La serie sigue principalmente a tres soldados reales: Lecky, Sledge y Basilone.
desde su alistamiento hasta el final de la guerra. A través de sus vivencias se narran algunas de las campañas más duras contra el imperio japonés, como Guadalcanal, Peleliu, Iwo Jima y Okinawa. Esta serie te ayuda a entender mejor esta parte de la guerra, ya que se muestra el combate con sus condiciones extremas: selvas, calor, enfermedades y una violencia constante, lo que fue muy distinto a la guerra que se vivió en Europa. Pero la serie no se centra solo en la acción, sino también en el impacto psicológico y moral de la guerra, el desgaste emocional y las secuelas que los soldados arrastran incluso cuando regresan a casa. Los que consiguen regresar, claro. The Pacific ofrece un retrato crudo y realista del conflicto, poniendo el énfasis en el sufrimiento humano, la camaradería y la deshumanización que provoca la guerra, así como en la dificultad de volver a la vida civil tras haber vivido el horror del combate. Un nuevo enemigo complicó todavía más las cosas. Han sido atacados por el ejército, las fuerzas aéreas y la armada del Imperio japonés. Y hablando de Japón, Top 6, Shogun. Si te gusta la cultura japonesa, esta es tu serie. Aunque utiliza nombres inventados para los personajes, ya que está basado en una novela, la mayoría de los hechos históricos que aparecen en la serie ocurrieron de verdad, y los personajes están basados en personas reales que vivieron esa época. Shogun está ambientada en el Japón de comienzos del siglo XVII, en un momento de gran inestabilidad política, y destaca por captar con bastante fidelidad el espíritu político, social y cultural del Japón feudal. La historia sigue a John Blackthorne, un marinero inglés que naufraga en Japón y que está basado en el navegante William Adams. Lord Toranaga, un daimyo que lucha por sobrevivir entre las conspiraciones que afectan al gobierno, basado en Tokugawa Ieyasu, y Lady Mariko, una mujer noble con un pasado trágico que sirve de intérprete y mediadora cultural. A través de alianzas, traiciones, batallas y conflictos culturales, Shogun explora la lucha por el poder en esta época, el choque entre Oriente y Occidente, el honor, la lealtad y las tradiciones samuráis. En resumen, la serie narra cómo un extranjero queda atrapado en una guerra de poder que decidirá el futuro de Japón, mientras él mismo cambia profundamente al comprender y respetar un mundo radicalmente distinto al suyo. Top 5. Roma. Si te interesa la antigua Roma, esta serie es para ti. A mí me encantó, ya que abarca uno de mis periodos históricos favoritos, los últimos años de la República Romana con Julio César y el surgimiento del Imperio Romano con su sobrino nieto Augusto. La historia se narra principalmente a través de dos perspectivas: los soldados Lucio Boreno y Tito Pullo, quienes participan directamente en los conflictos más importantes de Roma, y la élite política, como Julio César, Cicerón, Pompeyo y Cleopatra. La primera temporada muestra la Guerra de las Galias de Julio César, las tensiones políticas en Roma y la lucha de poder entre César y Pompeyo, que acabaría en guerra civil, así como las intrigas en la vida de las familias patricias. Por supuesto, también está representado el famosísimo asesinato de Julio César durante los idus de marzo. La segunda temporada aborda la caída de la República y la lucha por el poder entre Marco Antonio y Octaviano, el futuro Augusto, tras la muerte de César, hasta llegar a la batalla de Actium y lo que ésta supuso para Marco Antonio y Cleopatra. En definitiva, se muestra la transición hacia el imperio, con traiciones, alianzas y conflictos personales que reflejan el caos político y social de Roma en ese momento. Ha empezado la guerra. Ya era hora. Top 4. Vikingos. Las invasiones vikingas son una etapa histórica muy interesante y prueba de ello es la cantidad de series, películas y videojuegos que se han producido sobre esta época, por no hablar de la fascinante mitología nórdica. Y es que seguro que a todos os suenan los dioses Thor, Loki y Odín, o conceptos como el Ragnarok y el Valhalla. En cuanto a series, yo me quedo con Vikingos. La serie sigue la vida de Ragnar Lothbrok, un granjero y guerrero nórdico con ambiciones de explorar y saquear tierras más allá de Escandinavia, llegando a invadir Inglaterra y Francia.
A lo largo de la serie, Ragnar se convierte en un legendario rey vikingo, enfrentándose a conflictos internos, como el de su religión nórdica frente a la cristiana del monje inglés Adelstan. Tensiones familiares entre su mujer Lagertha y la reina vikinga Aslaug, y guerras tanto con clanes nórdicos como con los reyes de Inglaterra y Francia. También cabe destacar a Floki, su amigo y constructor de barcos, y Rollo, su hermano en la serie, quien tendrá un papel inesperado tras el asedio de París. Por último, la serie también profundiza en la vida de los hijos de Ragnar, Bjorn, Ivar, Ubbe, Sigurd y Vitserk. Si te gusta esta época y quieres ver otras series similares, también te recomiendo su secuela Vikingos Valhalla, sobre la vida del explorador Leif Erikson, y por otra parte, The Last Kingdom. Luchamos, así vencemos, y así también morimos. Top 3. Peaky Blinders. Si te gustan las series sobre gángsters y en la que fuman y beben whisky cada 10 segundos, aquí tienes la serie perfecta. Es broma, quizás es cada un minuto. No solo es muy entretenida, sino que es muy rápida de ver, ya que solo tiene 6 capítulos por temporada. Aunque la serie como tal terminó con su sexta temporada, Netflix va a estrenar en 2026 una película que concluirá la historia. A pesar de que gran parte de la trama es inventada, los personajes están inspirados en los Peaky Blinders, una pandilla criminal real de Birmingham, en Inglaterra. Además, recorre varios sucesos históricos reales, como las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y el ascenso del fascismo en Inglaterra. La serie sigue a la familia Shelby durante los años 20 y 30. El líder y protagonista es Tommy Shelby, un veterano de guerra astuto y ambicioso, que busca expandir el poder de la familia más allá de las apuestas ilegales y el contrabando de la ciudad. A lo largo de la serie, los Shelby se enfrentan a la policía, a rivales criminales como la mafia italiana, a políticos y a las traiciones internas, mientras Tommy intenta equilibrar sus ambiciones con la protección de su familia. En definitiva, aquí tenéis una buena mezcla de crimen, política, negocios y drama familiar. Oi! No fighting. No fucking fighting. No fighting. No fucking fighting! Good. Get the fucking... Top 2. Chernobyl. Es sin duda una de las mejores miniseries que he visto en mi vida. 5 capítulos de pura tensión en la que los personajes no son conscientes de la muerte invisible, la radiación. La miniserie relata el desastre nuclear ocurrido en la central de Chernóbil el 26 de abril de 1986 y sus consecuencias humanas, políticas y científicas. La trama sigue principalmente a Valery Legasov, científico encargado de investigar el accidente, a Boris Sherbina, alto funcionario del gobierno, y a Ulana Homiuk, científica ficticia que representa a los muchos investigadores que colaboraron para descubrir la verdad. Juntos intentan contener el desastre, evacuar a la población, evitar una catástrofe mayor y esclarecer las causas reales del accidente. La miniserie muestra el sacrificio de bomberos, mineros, soldados y técnicos que arriesgaron o perdieron sus vidas para controlar la radiación, así como el impacto devastador de esta en la población civil, incluyendo niños y mujeres embarazadas. El juicio final expone cómo la mentira institucional, la censura y la falta de responsabilidad fueron tan peligrosas como la propia radiación. En esencia, Chernóbil es una denuncia sobre el coste humano de ocultar la verdad. Y para acabar, lanzo la misma pregunta que la serie. ¿Cuál es el coste de las mentiras? ¿Qué supondrá ese impacto? En las zonas afectadas, una alteración permanente de las fuentes de agua y comida. Un gran aumento en los índices de cáncer y defectos congénitos. No sé cuántos morirán, pero serán muchos. Top 1. Hermanos de sangre. Si bien The Pacific y Los Amos del Aire son muy buenas series, para mí Hermanos de Sangre es una obra maestra y la mejor miniserie histórica que he visto en mi vida. No sentía la Segunda Guerra Mundial representada de una manera tan realista desde Salvar al Soldado Ryan. No es casualidad que Steven Spielberg y Tom Hanks están implicados en todas estas producciones que acabo de mencionar. La serie narra la historia de la compañía Easy, un grupo de paracaidistas de la 101 aerotransportada del ejército de Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial.
La historia comienza con su duro entrenamiento en el campamento Tocoa, donde se forja la disciplina y el vínculo entre los soldados, lo cual es fundamental en la serie, y continúa con su participación en algunas de las operaciones más decisivas del frente europeo: el desembarco de Normandía, la operación Market Garden, la batalla de las Ardenas y el avance final hacia Alemania, incluyendo la llegada al nido del águila nazi. Destaca también el papel de los médicos intentando salvar a sus compañeros durante el durísimo y gélido asedio de Bastoña, y la llegada al campo de concentración nazi, algo que los soldados estadounidenses no entendían ya que nunca habían visto algo así. Además, al inicio y al final de los capítulos aparecen hablando los supervivientes de la compañía Easy, lo que aporta un gran valor documental. En conclusión, estamos ante una obra maestra de la experiencia humana en la guerra, el miedo, el liderazgo, el sacrificio, las pérdidas y el profundo sentimiento de hermandad que unió a los soldados, lo cual se convirtió en su principal apoyo para sobrevivir. ¿Sabes por qué son voluntarios? Para que cuando las cosas se pongan mal, el hombre que esté a su lado en la trinchera sea el mejor. No un reclutilla que consiga que los maten.